Hay guerras que parece que nunca terminan del todo, que no acaban en el campo de batalla. La Guerra Civil Española es sin duda una de ellas. Aunque las armas se silenciaron en 1939, se abrió otra batalla, una por la memoria, por el significado de todo aquello. Y esa batalla, en cierto modo, se sigue librando hoy. Es una auténtica guerra de palabra. Esta frase, que es bastante fuerte, del historiador británico Paul Johnson, nos mete de lleno en el centro del conflicto. Lo que viene a decir es que la guerra civil fue mucho más que un conflicto armado. Fue, en realidad, el origen de dos relatos completamente irreconciliables, dos versiones de España que llevan décadas chocando para ver cuál de ellas se impone. Claro, y aquí llegamos a la pregunta del millón, ¿no? La que va a guiar todo este análisis, porque una cosa es hablar de mentiras, pero aquí entramos en un terreno mucho más resbaladizo, más complejo y sobre todo más poderoso, el de los mitos históricos. Vale, para intentar entender esta guerra de palabras, vamos a seguir este camino. Primero, veremos qué es exactamente un mito histórico, después analizaremos la llamada visión revisionista y, por supuesto, la respuesta del mundo académico. Descubriremos que la cosa tiene miga, que hay batallas incluso dentro de cada bando. Y para terminar, veremos por qué toda esta lucha por el pasado es tan importante para nuestro presente. Empezamos. Sección 1. Una guerra de palabras. A ver, antes de meternos en el fuego cruzado, es fundamental entender cuál es el arma principal en esta contienda: los mitos históricos. Y ojo, que no hablamos de cuentos para niños, ¿eh? Hablamos de narrativas potentísimas, capaces de construir o de destruir la identidad de toda una nación. Fijaos en esta doble definición que propone una de las figuras clave de todo este debate, Pío Moa. Por un lado, un mito puede ser algo positivo, un relato que inspira, que une a una comunidad. Pero, por otro lado, puede ser, pues eso, una invención, un fraude total para conseguir apoyos políticos. Y es justo ahí, en esa tensión entre la inspiración y la manipulación, donde está todo el meollo de la cuestión. Vale, vamos con la sección 2, la visión revisionista. Ahora sí que entramos en uno de los frentes más candentes de esta guerra de relatos. Hablamos de esa perspectiva que, bueno, ha reabierto un montón de heridas y que viene a desafiar la historia que parecía más o menos establecida sobre la guerra. El origen de buena parte de este debate actual está en libros como este. Y no son obras minoritarias, ¿eh? Hablamos de libros que se han vendido muchísimo y que han llevado estas ideas a un público muy amplio, generando, como os podéis imaginar, una polémica tremenda. A ver, la tesis revisionista, en esencia, le da una vuelta de tuerca a todo. Propone que la guerra no empieza realmente en 1936, sino en la insurrección de izquierdas de 1934. ¿Y qué significa esto? Pues que el golpe de Estado de 1936 deja de ser una traición a la República para convertirse en una contrarrevolución defensiva. Según esta visión, el bando antifranquista no defendía una democracia, sino que quería imponer una revolución totalitaria. Es un cambio de guión completo que busca desafiar lo que ellos llaman la versión políticamente correcta. Seguimos. Sección 3. La respuesta de los historiadores. Claro, como era de esperar, a esta tesis le salió una antítesis, una respuesta muy contundente desde el mundo académico. Para historiadores como Javier Rodrigo, esta perspectiva revisionista no es una interpretación nueva basada en nuevas pruebas, para nada. Es básicamente el resurgir de la propaganda del régimen de Franco. No lo consideran historia, sino una contramemoria política. Aquí el choque en el fondo es de método. Por un lado, se habla de revisión histórica frente a una supuesta ortodoxia, reinterpretando hechos que ya se conocían. Por el otro, desde el mundo académico, se acusa a esta visión de ser para historiografía, o sea, algo que se parece a la historia pero no lo es. Y se defiende que la historia profesional se construya con rigor yendo a las fuentes primarias, archivos, documentos, testimonios. La respuesta académica es muy directa. Acusa a esta corriente de falta de rigor, de no aportar nuevas pruebas documentales y de apoyarse en propagandistas de la dictadura. Incluso señalan lo que consideran argumentos negacionistas sobre crímenes de guerra como la matanza de Badajoz. Por todo esto, su conclusión es que no estamos ante un proyecto histórico para entender el pasado, sino ante un proyecto político para legitimar una visión del presente. Pasamos a la sección 4, debates dentro del debate. Pero ojo, sería un error pensar que esto es una simple batalla entre dos bandos. La realidad, como casi siempre, es mucho más compleja. Porque esto no va solo de defensores contra detractores de Franco. La cosa se complica porque dentro del propio bando antifranquista, entre anarquistas, comunistas, socialistas, también existen debates ferocísimos sobre sus propios mitos y sus propias versiones enfrentadas sobre momentos clave de la guerra. Un ejemplo perfecto de esto son los llamados Hechos de Mayo de 1937 en Barcelona. Aquello fue literalmente una guerra civil dentro de la guerra civil.
Tras fracasar el golpe en la ciudad, se creó un poder compartido muy frágil. Pero las tensiones sobre quién debía dirigir la guerra y sobre todo si la prioridad era ganar o hacer la revolución, acabaron estallando en un enfrentamiento a tiros en las calles entre las propias fuerzas antifascistas. Uno de los mitos más extendidos en cierta izquierda es que aquello fue una provocación estalinista para eliminar a sus rivales. Sin embargo, historiadores como Martín Ramos argumentan que fue más complejo. Una rebelión iniciada por sectores anarquistas a la que el POUM se sumó, intentando sacar tajada. Esto demuestra que las luchas de poder y las divisiones ideológicas eran profundísimas dentro del bando republicano. Y llegamos a la última parte. Sección 5. ¿Por qué la historia sigue importando? Después de este recorrido por auténticas trincheras ideológicas, queda claro que esto no es solo una discusión sobre el pasado. Es, en toda regla, una batalla por el presente. El propósito de este análisis no es dar la razón a unos o a otros. De lo que se trata es de entender por qué estas batallas por la memoria no son simples discusiones académicas. En el fondo, revelan tensiones muy profundas sobre la identidad, la legitimidad política y el presente de un país. Entonces, si algo queda claro es esto: la historia no es un conjunto de hechos cerrados y guardados en un libro. Es un debate vivo. Los mitos históricos, nos gusten o no, son herramientas potentísimas para definir quiénes somos. Y por eso, las discusiones sobre el 36 o el 34 son en realidad discusiones sobre la España de hoy. Entender el debate es tan importante como memorizar las fechas. Y con esto llegamos al final. La pregunta que queda en el aire no es solo para la historia de España, sirve para cualquier sociedad, porque la forma en que se elige recordar, olvidar o reescribir el pasado es quizá la historia más importante de todas.